Cuando hablamos del libre albedrío, tenemos que distinguir entre dos definiciones que se han dado a lo largo de la historia, porque si no, eso puede ser muy confuso. Cuando los reformadores hablaban del libre albedrío, ellos se referían de manera particular a la supuesta capacidad que el hombre tiene de escoger a Dios de manera natural. O sea, cuando Martín Lutero, Calvino se opusieron a la idea del libre albedrío, a lo que ellos estaban oponiendo era a la supuesta capacidad que hombres como Erasmo de Rotterdam le atribuían a la capacidad natural del hombre de escoger a Dios, y evidentemente por la clara enseñanza de las Escrituras, ellos se opusieron tajantemente a ese concepto del libre albedrío. Aquí vemos al pastor Sulchel Michelin, que está tratando de probar la doctrina de que no hay libre albedrío, de que los reformadores se opusieron a la creencia del libre albedrío, el deseo natural del hombre de escoger a Dios. Indudablemente que toda operación que el hombre quiere hacer respecto a Dios es influenciada, dirigida por el Espíritu Santo, pero no es manipulada por el Espíritu Santo. El hombre sí tiene libre albedrío. Esto es una herejía destructora predicar que el hombre no tiene libre albedrío, porque Lutero y Calvino decían que no tenía libre albedrío. Ellos sí tienen libre albedrío, aún estando en forma natural, convencidos de pecado por el poder del Espíritu Santo, pero no manipulados por el poder del Espíritu Santo. Es convencido. Hay gente convencida por el Espíritu Santo que no obedecen. ¿Cuánta gente no ha sido convencida por el Espíritu Santo y no obedecen? Millones de personas. Millones de personas han sido convencidas de pecado, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo convence al mundo de su pecado, pero aún ni convencidos del pecado se quieren arrepentir. O sea, el Señor Jesucristo dice claramente que nadie puede venir a Él a menos que el Padre que le envió no le trajera. Hay un versículo que ellos toman de carrito de batalla, que Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Evidentemente es lo mismo que yo acabo de decir. Nadie puede buscar a Jesús si el Padre que está en los cielos no envía a su Espíritu Santo para que me convenza a mí de pecado, para que yo me dé cuenta que debo buscar a Jesús si quiero salvarme. Sencillo. Evidentemente, por mis propias fuerzas yo no puedo, pero con la ayuda del Espíritu Santo, que me convence de pecado, y no solamente me convence de pecado, sino me convence que yo voy camino al infierno si no me arrepiento y busco a Jesús. Entonces, con esa convicción que el Espíritu Santo me da, yo tomo la decisión de arrepentirme, y yo soy el que decido, y yo sí tengo libre albedrío. Y Martín Lutero y Juan Calvino estaban equivocados de tajo. Si nosotros partimos de la premisa de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es obvio que el hombre no tiene la capacidad natural de escoger a Dios, a menos que Dios haga una obra de regeneración en su corazón. Equivocado también. El hombre, tú y yo, los cristianos que habemos sobre la tierra, cuando vamos a buscar a Cristo es en el momento que estamos en pecado. Yo estaba en pecado y lleno de demonios, y un día, leyendo una Biblia y convencido por el Espíritu Santo, me di cuenta, inspirado por el Espíritu Santo, que yo iba al infierno. Y entonces, estando en mis delitos y mis pecados, yo tomé la decisión y tenía el libre albedrío que Dios me había dado, aún para que lo utilizara en pecado. No que porque yo estoy en delitos y pecado, entonces yo no tengo manera de venir a Jesús. Absurdo. Las personas venimos a Jesús estando en pecado y hemos tomado la decisión de aceptar a Cristo voluntariamente. A Dios no le interesa que yo sea engañado. A Dios no le interesa que yo sea manipulado. Dios no quiere meterse dentro de mí cuando yo me descuide. Dios quiere que yo lo reciba. Sí hay libre albedrío.
El problema que tiende a confundir es que unos 100 años más tarde, cuando se escribieron las grandes confesiones como la Confesión de Fe de Westminster, la Confesión Bautista de Londres de 1689, el concepto del libre albedrío con el que ellos estaban funcionando era diferente. Ellos usaban la expresión libre albedrío para referirse a la responsabilidad moral. Por ejemplo, nosotros vemos claramente que la Confesión de Fe de Westminster, que es una confesión eminentemente calvinista, dice claramente que la elección de Dios no anula el libre albedrío del hombre. ¿A qué se referían ellos? A que el hombre sigue siendo un ser con responsabilidad moral. O sea que tenemos que entender que la expresión libre albedrío ha tenido dos connotaciones diferentes a lo largo de la historia. Una es la capacidad natural que el hombre tiene de escoger a Dios. Si la pregunta es, ¿tiene el hombre esa capacidad? ¿Tiene el hombre el libre albedrío en ese sentido? Nuestra respuesta es no, el hombre no. Sí, la respuesta es sí. El hombre tiene una capacidad natural en pecado de buscar a Dios y de ser convencido por el Espíritu Santo en su forma natural en pecado. ¿Cuánta gente no ha llegado a una campaña borracho y en borrachera o en drogas ha estado allí, ha oído la palabra, el Espíritu Santo le ha convencido de pecado y ha pasado al frente por decisión propia? No somos maniquís de Dios. ¿De dónde sacaron eso? Y que hay dos conceptos de libre albedrío. No hay dos conceptos de libre albedrío. Esto es que el diablo quiere confundirte a través de tantos predicadores de esa línea reformada. Yo soy reformado, yo soy de la gracia, yo soy, sí, yo no cumplo leyes. Absurdo, falso. Tiene libre albedrío, el hombre es un esclavo del pecado y cuando el hombre escoge libremente siempre va a escoger el pecado. Ahora, si lo que el hombre siempre escoge el pecado, entonces ahí sí tiene libre albedrío. Absurdo. Ahí sí el hombre, como está en delitos de pecado, el hombre siempre escoge el pecado. ¿Quién ha dicho eso? El hombre en pecado escoge a Dios porque sabe que está perdido, porque sabe que se puede ir al infierno. Estamos preguntando es si el hombre es un agente responsable, moralmente hablando. Si es en ese sentido que estamos usando la expresión libre albedrío, nuestra respuesta es sí, el hombre tiene libre albedrío, porque el hombre no es un títere, el hombre es un ser humano, el hombre tiene voluntad. El problema es que la voluntad del hombre está dañada por causa de la caída. ¡Qué confusión tan demoníaca! Si esto lo escucha un profesor de teología, no le entiende. Comienza el video diciendo que no hay libre albedrío y termina el video diciendo que sí hay libre albedrío en el sentido de responsabilidad. Si el libre albedrío siempre ha sido responsabilidad moral. Esto es confusión que transmite confusión. No tengo nada contra el pastor Michelén. Me tomaría un café con él y lo abrazaría. No me cae nada mal, me cae bien el pastor Sugel, pero está completamente desviado y engañando a la gente. Está engañado y engañando porque hay un solo concepto de libre albedrío en la palabra de Dios. En los libros de la Reforma deben haber como 3 conceptos de libre albedrío, pero en la Biblia no. En la Biblia hay un solo concepto de libre albedrío y es cuando Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabados y cargados, venid a mí todos los que están en pecado, que yo los haré descansar. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La misma Biblia está diciendo, acércate a Dios para que Él se acerque a ti. La misma Biblia está diciendo, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. El mismo profeta Elías le dijo, escogeos hoy a quién sirváis, si a Baal o a Dios. Es completamente peligroso, dangerous, una doctrina como esta. Podemos ilustrarlo de esta manera. Si yo pongo a escoger libremente a un buitre y a una paloma la comida que quiere comer, y pongo delante del buitre alpiste y carroña, y pongo delante de la paloma alpiste y carroña, el buitre libremente va a escoger la carroña. La paloma libremente va a escoger el alpiste, porque es parte de su naturaleza. Para yo hacer que la carroña, que el buitre, escoja el alpiste en vez de la carroña, tengo que
palomizar su naturaleza, yo tendría que cambiar su naturaleza. Y eso es exactamente lo que hace Dios en la regeneración. Él cambia la naturaleza humana, hace una transformación, no que la cambie, hace una transformación en la naturaleza humana de tal manera que yo libremente escojo a Cristo. No fue obligado, fue libremente, pero ya Dios había hecho una obra previa en mí. No. Para Dios darme una nueva naturaleza, para Dios transformarme de viejo hombre en nuevo hombre, para Dios quitarme la naturaleza pecaminosa y ponerme una naturaleza nueva, Dios necesita que yo decida antes. Yo en mi libre albedrío decido antes ser transformado, y Dios entonces tiene mi permiso para Él transformarme. Dios no me transforma sin mi permiso. Dios, siendo tan grande, quiso que yo, tan chiquito, tuviera autoridad sobre mi propia salvación. El hombre decide su salvación. Si Dios decidiera la salvación de todos nosotros, nadie iría al infierno, porque Él no quiere que nadie se pierda. Por lo tanto, el hombre sí tiene libre albedrío, y Dios no te cambia la naturaleza hasta que tú voluntariamente, con tu libre albedrío, no le dices: Señor, cámbiame, dame un nuevo corazón, Señor, renuévame, Señor Jesús. Tú lo pides y Él te da esa nueva naturaleza. Esa naturaleza viene de Dios, pero Dios te la da después que tú decides, estando tú en delitos y pecados. Dolorosamente esta doctrina es perniciosa y dañina. Sí hay libre albedrío. Hay un solo concepto de libre albedrío en toda la Biblia. Y ese concepto es que yo soy libre para escoger a Dios y libre para escoger el pecado. Escoge a Dios.